conseguimos que esto funcione. Quiero presentaros al profesor Avenida Revilla. Ayer estuvo por la tarde en la primera sesión que tuvimos. Él va a daros el curso os va a impartir la asignatura de Cultura y Sociedad, que es precisamente la última asignatura de este primer periodo, ¿no?, que os impartirá después de Semana Santa. Avelino es delegado episcopal de enseñanza de la Diócesis de Madrid, es profesor en la Universidad Complutense y lleva en el máster dando clase, pues yo creo que unos 4 años aproximadamente, ¿no?, desde el año 2008, ¿no? Bueno, no sé si quieres contarles algo más que se refiera a tu biografía, y si no, pues os dejo. Tenéis 45 minutos, como siempre, y nos vemos luego. De acuerdo. Gracias. Bueno, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Y bueno, lo que os he preparado, igual que el resto de los profesores, sigue el mismo esquema. El tema de la cultura es fundamental para la doctrina social de la Iglesia. ¿Y por qué? A mí viene siempre rápido a la cabeza esa expresión que Pablo VI, en la Evangelii Nuntiandi, en el número 20, citó, que desde entonces se repite muy a menudo. Dice: el drama de nuestro tiempo es la ruptura entre fe y cultura. Normalmente se queda ahí la cita, pero sigue un poco más diciendo, como en otras épocas, como en otros tiempos. Es importante también citar esta segunda parte, porque si no parece realmente que hemos entrado en un momento donde, pues eso, unas dificultades grandísimas, y lo es por una serie de razones que ahora iremos diciendo, pero en fin, esta situación lo ha vivido la Iglesia ya desde sus comienzos, ¿eh? Tampoco podemos caer en la trampa de creer que los tiempos pasados fueron mejores. Tiene un sermón San Agustín muy bonito que dice: a todos aquellos que creen realmente que los tiempos pasados fueron mejores, porque no vivieron en ellos. En el sentido de decir que, bueno, que cada tiempo es el que es, el espíritu no está de vacaciones y la salvación siempre es ofrecida a toda época histórica. Ahora bien, es verdad que la Iglesia, la doctrina social, sobre todo en los 2 últimos siglos, ha tomado conciencia de este tema, lo cual no significa que desde los comienzos eso que denominamos inculturación no se viniera realizando. Pues claro que sí. Cuando el cristianismo entra en la historia, como hija, digamos, del mismo judaísmo, y su expansión, fundamentalmente gracias a Pablo, las comunidades, abriéndose por todo el Mediterráneo y entrando lógicamente en diálogo con otras culturas y con otros contextos también religiosos, pues no cabe duda que tiene que llevar a cabo esa cuestión que entonces no lo teorizaban como nosotros, que lo denominamos ahora inculturación o evangelización de las culturas, pero lo ha tenido que realizar. En última instancia, un poco, ¿qué es lo que tenían que hacer? Bueno, es evidente que cuando tú tienes un mensaje que comunicar realmente a alguien, para que el otro te entienda, tienes que hacerte comprender. Y en primer lugar, no tenemos la misma lengua, y no solamente la misma lengua, sino que la lengua, la forma, digamos, de nombrar las cosas, supone una determinada concepción realmente de la vida. Eso que luego en sentido amplio vamos a denominar cultura, que entonces, bueno, pues no lo denominaban así, pero significa que si yo realmente quiero transmitir algo, te quiero dar a conocer algo que para mí es importante, es más, para mí es la salvación, para mí es la plenitud, y a la vez si tengo un mandato, como así aparece realmente en el Evangelio, dice: hacer discípulos, comentando y diciendo todas estas cosas, pues no cabe duda que yo tengo que hacerme realmente entender. Y bueno, aquí vienen, digamos, las primeras dificultades, se las encontró realmente Pablo, y luego todos los que vinieron a continuación. Y esa situación es cómo expresar realmente esta buena noticia en un lenguaje que el otro te entienda, y sobre todo en unas claves que quizás aquel lugar al que llegas no tiene. Durante esos 3 primeros siglos se llevó realmente a cabo toda esta situación, hasta que llegó un momento en que eso salta. El Concilio de Nicea pone realmente de manifiesto esto, la inculturación de la fe. O sea, cómo decir de alguna manera
la divinidad de Jesús en unos términos que no eran ya propiamente bíblicos. La introducción del famoso Mousius, las guerras que generaron realmente en los padres conciliares, tenía realmente que ver con todo esto. Mientras algunos creían que eso era, digamos, pervertir de alguna forma texto bíblico, sin embargo, otros consideraban que era la única manera, digamos, de salvarlo. Todos conocéis quién era Arrio y lo que planteaba, y lógicamente desde su esquema mental, fundamentalmente griego, tenía mucha razón. En el mundo griego el absoluto realmente es uno, por lo tanto, pues, Jesús será algo más que los hombres, pero no puede ser igual a Dios, porque todo es el absoluto, digamos, no es uno. Bien, aparte, digamos, de fallos desde el punto de vista exegético, pero filosóficamente ahí estaba realmente la cuestión. Es decir, cómo decir lo que la Iglesia venía transmitiendo desde los comienzos, desde Cristo, en un lenguaje, en unas categorías que no pusieran en duda lo que tú crees y a la vez el otro realmente te entendiera. Por lo tanto, esto la Iglesia lo ha venido haciendo desde los comienzos. Es decir, inculturar significa en última instancia decir el Evangelio en unas claves que, sin perder nada, digamos, de ese contenido, el otro lo entienda también como buena noticia. Bien, no cabe duda realmente que esta cuestión de la cultura es muy importante y actualmente mucho más por la sencilla razón de que nos hemos dado cuenta de algo que hoy es muy, muy claro. Es decir, no solamente somos naturaleza, somos también realmente cultura. Concretamente en el índice de contenidos os pongo... Un momento. Vaya, ya se ha bloqueado. Qué bien. Bueno. Ay, Dios mío. Siempre... perdón, espera un momento. Administrador de tareas. Espera un momento. Y Valento, bueno, voy hablando. En el índice de contenidos, donde viene el desarrollo de todo el tema, os voy diciendo realmente por... Ya. Bien, os voy poniendo... Es que le ha dado 2 veces, entonces le está buscando 2 veces. Ay, no. Esto es de otro, hombre, este no es el mío. Ay, Señor. De verdad, es que es... Tengo que entrar otra vez.
Es lento el aparato, Esther, ya desde la época Matusalén. No, hombre. Bueno. Vamos al índice de contenidos. Voy. ¿Cómo se nos responde, de verdad? No, ahí no debe dar, ¿eh? Porque más bien le están dando muchas órdenes y el problema es que es lento. ¿Qué hago? Espero. En esos casos, más bien cerrar y. No cerrar el programa, sino cerrar la pestaña última y Hay que pedir otro para Reyes, de verdad, ¿eh? Cuando uno está acostumbrado, uno más rápido. Cierro la pestaña todas. Volver otra vez. Vamos a salir de aquí, vamos a entrar con el Chrome, que entra bien. Con ese entra bien. Si quieres ir complementando la explicación de alguna manera mientras. Bueno, perdonad, pero hasta que esto se vaya poniendo, os podréis ir descargando, quiero decir, lo podréis ir viendo. En el índice de contenidos viene todo el desarrollo que he preparado para vosotros. Hay un primer tema que es que entendemos por cultura, ver de alguna forma cómo, junto a la naturaleza que nos identifica con el resto de los animales, a diferencia de ellos, la instintividad nuestra está muy disminuida con respecto a lo que es el resto de los animales, la referencia que tienen con el medio. Hay una expresión del iniciador de la antropología filosófica de Max Scheler que decía, que luego ha sido retomada por otros antropólogos, el mismo Zubiri: el animal tiene un medio, el hombre tiene un mundo. Es decir, la relación del animal con su medio ambiente es, digamos, de estímulo-respuesta. Y en este sentido todo le viene dado por su propia naturaleza. En el ser humano la relación con el medio no es directa. En ese sentido no hay una instintividad que nos haga estar, vamos a decirlo así, como pez en el agua, y por lo tanto, bueno, tenemos esa capacidad que denominamos libertad, con la cual tenemos que ir haciéndonos, surge, digamos, como una segunda naturaleza, que es lo que nosotros vamos a denominar cultura. Entonces,
hay que ir de alguna manera viendo cómo la cultura veis ahí una pequeña introducción que entendemos por cultura, y ahí vamos a ver lo que es el ser cultural del hombre, es decir, a diferencia del resto de los animales, repito, que tienen naturaleza y hay una relación, digamos, con el medio en el que se encuentran, estímulo, respuesta, y todo les viene dado, digamos, por esa naturaleza. En el ser humano la cultura viene a ser una especie de segunda naturaleza. Cultura es todo aquello que elabora realmente el ser humano desde sí mismo y le es necesario para, digamos, habitar su propio mundo, porque la relación con ese mundo no es directa como en el caso del resto de los animales. En este sentido, el hombre es un creador de cultura. Y luego pasamos de alguna forma a diferentes definiciones del término cultura: concepto antropológico, etimológico y sociológico. Es decir, ver cómo el concepto antropológico, la diferencia que hay entre esa naturaleza y cultura; el concepto etimológico, cultura como procedente de colere, que significa cultivar, y de la misma forma, esto viene de los romanos, ya desde Cicerón, hacemos el cultivo del campo, agricultura. Con el tiempo se dejó el término cultura como el cultivo realmente de esa dimensión espiritual, es decir, de lo más propio realmente del ser humano. Y pasaremos luego al concepto sociológico de cultura, que aparece fundamentalmente en el siglo XVIII con Taylor, los antropólogos, y que de alguna manera es el que viene dominando actualmente. El autor, profesor González Quirós, del que tomo estas notas, y hace también una crítica a este concepto sociológico de cultura, pero es muy importante que nos detengamos brevemente en él. ¿Por qué? Porque es el concepto de alguna manera que subyace de alguna forma a los planteamientos culturales en los que nosotros estamos y habitamos. Normalmente la cultura ha sido entendido como sabiduría, o sobre todo como refinamiento del espíritu. Persona culta es aquel que sabe, aquel que tiene muchos conocimientos frente al que no sabe. Eso sería de alguna forma la cultura en tanto distinción. ¿Qué añade el concepto sociológico de cultura? Bueno, los antropólogos se dieron cuenta, estudiando desde el siglo XVIII los pueblos más perdidos, civilizaciones, se denomina así, más primitivas, que también tenían, digamos, su propia cultura, no porque supieran realmente mucho, sino porque tenían una forma, vamos a decir así, de encarar y de afrontar la vida. Es decir, cultura hacía referencia al modo, es decir, creencias, formas de estar, formas de habitar, de comer, de sentir, que tiene un determinado grupo, una determinada colectividad. Por eso se denomina el concepto de cultura sociológico. Lo introducen los antropólogos para hacer ver de alguna manera que la cultura no es privilegio del mundo occidental, que tiene gente muy sabia y muy refinada, sino que cultura es propia de todo grupo humano desde el momento en que tiene que encarar la vida, tiene que encarar, digamos, la lucha por la existencia, y eso le da una serie de pautas, de normas, de comportamiento, de valores, de cosmovisiones, vamos a decirlo así, que es lo que se denomina propiamente cultura. Claro, os podéis imaginar que eso con el tiempo da lugar, digamos, a un cierto relativismo, porque aquí al final cultura es todo. Este año ha salido un libro de Vargas Llosa, el último que tiene, que no es una novela, es un ensayo, ¿verdad?, que se llama La civilización del espectáculo, ya por la segunda o tercera edición, donde él, hay cosas que se puede, digamos, muchas que se puede coincidir, o por lo menos coincido realmente con él, otras lógicamente no. Cuando toca el tema religioso, como decía antes María Teresa, lógicamente es fiel a lo que son los planteamientos liberales de que, bueno, la religión queda para el ámbito privado, ¿verdad?, y la función pública de la religión, bueno, pues al que le valga bien, pero no tiene que estar, digamos, como en el debate público, vamos a decirlo así.
aunque todo hay que decirlo en honor a él, después de la JMJ, él ya sabéis que escribe, aun siendo liberal y no cercano, digamos, nada al Partido Socialista, ¿verdad? Pero él escribe en El País. Para El País, quieras que no, también es un rasgo de distinción. Tiene todos los domingos una página, lo que llama Piedra de Toque, y él escribe, que hay que decir que escribe bien. Entonces él escribió, a las 2 semanas de terminar la JMJ, un artículo, toda una página muy grande, muy bueno, sinceramente, muy ecuánime, es decir, como valorándolo muy bien dentro de su agnosticismo, pero valorándolo muy diferente, por ejemplo, a de Javier Marías, Cantamañana donde los haya, que escribió un artículo de verdad que me imagino que su padre desde el cielo realmente pues le daría bastante vergüenza, vomitaría, ¿verdad? Pero en fin, Javierito Marías es así, ¿qué le vamos a hacer? Y en este sentido, bueno, pues el artículo que escribió Vargas Llosa, un artículo muy laudatorio de cómo se había desarrollado, digamos, esa semana, y sobre todo valorando, bueno, pues lo que puede suponer realmente también la religión para la gente joven. Critica en este libro el qué. Critican que la cultura, de alguna manera, por esta concepción, digamos, de tipo sociológico, se ha convertido en un espectáculo. En un espectáculo. Es decir, no tanto de alguna forma, o sea, difícilmente, dice él, con esta valoración de tipo sociológico, donde todo es cultura, pues al final, dice él, nada realmente es cultura. Y se valora de la misma forma aquí a Einstein con cualquier, digamos, echador de cartas, o se valora de la misma manera aquí a un pintor como Goya Velázquez con un grafitero, ¿verdad? Dice, pues hombre, realmente ahí perdemos. Cosas parecidas dijo anteriormente también otro ensayista, Finkielkraut, francés, en La derrota del pensamiento, donde venía realmente a señalar esto mismo, es decir, que se acaban igualando cualquier cosa que se dice supuestamente cultural, y eso a la larga, bueno, pues eso, despista. ¿Por qué insisto en este concepto sociológico de cultura? Por una sencilla razón, porque es el que también está detrás de los planteamientos de la Iglesia desde la Gaudium et Spes en adelante. Es decir, que en la Gaudium et Spes conviven esas dos visiones de cultura, tanto un poco cultura como distinción, es decir, como sabiduría, pero también se empieza a reconocer la cultura entendida como todo lo que el sujeto, una colectividad, realizan a la hora de afrontar la vida. Y eso aparece sobre todo más remarcado luego posteriormente, ya con Pablo VI, en la Vangeli Nuntiandi. Y entonces se entiende ese famoso número 20, el drama de nuestro tiempo, es la ruptura de la Iglesia y cultura. ¿Con qué, digamos, imagen de cultura se está funcionando ahí? No con la cultura como distinción o como sabiduría, sino con la cultura como forma de entender un determinado mundo, forma de habitar un determinado mundo. En este sentido es un concepto que nos ayuda realmente, una visión, a entender realmente lo que está pasando. Pues bien, ese primer capítulo sería un poco ver la cultura, digamos, en contraposición a lo que es la naturaleza, con respecto a los animales, ver esos distintos sentidos de cultura y fijarnos fundamentalmente en ese concepto sociológico, porque, repito, es el que subyace hoy normalmente cuando se habla de cultura en los distintos ámbitos. Y ese concepto también ha entrado en la doctrina social de la Iglesia, aparece, repito, recogido en el Gaudium et Spes. Sabéis que la Gaudium et Spes tiene un capítulo, ¿verdad?, dedicado a la familia y otro dedicado fundamentalmente al tema de la cultura. Y habrá que entrar en esa lectura porque es fundamental. A partir de ahí, luego, pues la Vangeli Nuntiandi y otra serie, digamos, de textos. La cultura en la doctrina social de la Iglesia. Aquí hay un libro, ¿verdad?, del profesor Carrier, jesuita. Está publicado en castellano, pero está agotado. Yo voy a hacer una cosa. No es que sea, digamos, muy legítimo, pero como está agotado, pues bueno, lo voy a hacer. Quiero decir, lo voy a escanear, ¿verdad?, y os lo voy a subir como lectura. Son unas 100 y pico páginas, pero es muy importante, porque es un libro que recoge de forma muy, digamos, sistemática. Además es uno de los grandes autores que entienden realmente sobre esta cuestión. En el libro que realizó la Universidad Gregoriana sobre el Concilio Vaticano II, en la parte de cultura, ¿verdad?, escribe él, ¿de acuerdo? Es decir, que es uno de los grandes entendidos. Bien, os lo subiré, no está todavía entre las lecturas que ya tenéis ahí subidas, pero le diré a María Teresa que lo suba, lo escanearé para que lo tengáis. Repito, está, digamos, ya más que agotado. Entonces, ahí vamos a partir desde León XIII, es decir, del comienzo de la doctrina social de la Iglesia, de León XIII al Vaticano II, el Vaticano II Gaudium et Spes. Hay que hacer la lectura de lo que supuso realmente la Gaudium et Spes con respecto a la cuestión de la cultura.
En Juan Pablo II, digo, el Consejo Pontificio para la Cultura, lógicamente es el que ha dado el gran empuje. Prácticamente desde el año siguiente de ser nombrado, pues 1 o 2 años después, inaugura, es decir, instituye el Consejo Pontificio para la Cultura. Al principio al frente está el cardenal Garrón, luego estuvo el cardenal Pupar, que ha estado muchos años y le ha dado realmente un... Hay muchas obras del cardenal Pupar, están publicadas en castellano, son muy buenas, son francés y tiene una cabeza muy estructurada y sobre todo afrontando las cuestiones siempre delicadas y difíciles realmente de nuestra cultura, desde el ámbito de la fe. Repito que gran parte de la obra de Pupar está publicada en castellano. Y luego Benedicto XVI, ahí pongo el desafío del relativismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque considero yo, no solamente yo, pero que es una de las cuestiones, Benedicto XVI ya siendo cardenal, pues insistió mucho y desde luego ha sido una de las cuestiones que él más, desde la misa de elección de Papa, Proligendo Pontífice, que toca esta cuestión, lo de la dictadura del relativismo, pero repito, anteriormente, en textos que había escrito con autores incluso agnósticos como Marcelo Pera y otros, había tocado este tema. Me parece que es muy importante, cada vez que puede realmente lo saca. ¿Qué es lo que está detrás del relativismo? Pues en última instancia, algo que ya Juan Pablo II, me imagino también pues por digamos, diálogo, inspiración del mismo Ratzinger cuando estaba en Doctrina de la Fe, pues había ya puesto, digamos, de manifiesto en la Veritatis Splendor, es decir, y luego sobre todo en la Fides et Ratio, si la fe, la razón es capaz de alcanzar la verdad o no. Y la Fides et Ratio, ¿verdad? Ya Juan Pablo II pues hace un estudio serio acerca de las distintas corrientes culturales y filosóficas y cómo desde la modernidad en adelante, bueno, pues esa pérdida de la metafísica, que era, digamos, de lo más común hasta entonces, la razón no pregunta tanto por el ser, sino por la capacidad de conocimiento. Es decir, la filosofía en gran parte se reduce a teoría del conocimiento. Bueno, habiéndose llegado ya con la posmodernidad a una cierta debilidad en ese pensamiento, el famoso pensamiento débil, frente a lo que son el pensamiento fuerte de la modernidad, y en última instancia con un cierto pesimismo de que la razón, ¿verdad?, no puede alcanzar como tal la verdad. Resulta curioso que haya sido la fe, la Iglesia, la que tanto se le ha acusado muchas veces de que es contraria como tal a la razón, la que tenga que salir ahora al paso de todo un pensamiento filosófico más bien de corte nihilista y de corte, digamos, débil, como que no puede alcanzar como tal la verdad. Bueno, pues ese es el caldo de cultivo en el que aparece el nihilismo, el relativismo, con las consecuencias que tiene todo eso en los distintos ámbitos sociales, no desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, sino también en otros ámbitos sociales. Bien, ahí repito ese punto 2, ver un poco el desarrollo en la doctrina social de la Iglesia, cómo se ha ido afrontando esta cuestión de la cultura, destacando lo de Juan Pablo II, el Consejo Pontificio para la Cultura, y Benedicto XVI, el desafío del relativismo. ¿Por qué os decía antes que es importante esta expresión que aparece en la Evangelii Nuntiandi, que sigue siendo una encíclica que después del 75, es decir, prácticamente 30 y tantos años, sigue siendo válida y fresca cada vez que uno la lee? Porque, bueno, toma ya conciencia de algo que apareció ya en el Concilio Vaticano II, repito, en Gaudium et Spes, pero que cada vez somos más conscientes de ella. Ahora que estamos, por ejemplo, en el año de la fe, no cabe duda que la fe es personal, ¿verdad? Es un sujeto realmente el que dice tener propiamente fe. Ahora bien, cada uno de nosotros, de forma individual o formando parte de un grupo, no vivimos en la estratosfera, no vivimos en la cloud, ¿verdad?, en la nube, sino que formamos parte realmente de eso que denominamos una sociedad, y todo hay que decirlo, una cultura, o distintas culturas. En este sentido sociológico que decíamos antes, es decir, formas de entender el mundo, la vida, de los que participamos una determinada colectividad. A veces se abusa y se habla de cultura de los jóvenes, cultura de los ancianos, cultura de los divorciados, cultura... Claro, no me extraña que en eso tiene razón Vargas Llosa, o sea, cuando todo es cultura, nada es cultura. Pero lo que está detrás de ese término es esta definición sociológica, es decir, una forma de comprender, de afrontar de alguna manera la vida del mundo de una determinada colectividad. Claro, se entiende muy bien lo que entonces quería decir Pablo VI. ¿Por qué hay una ruptura? La fe no es una cuestión personal, sí, pero la persona, ¿quién es en última instancia? Un sujeto que se encuentra inscrito en un determinado marco cultural, con una determinada cosmovisión. Y no cabe duda que el Evangelio va dirigido a la persona, no a un ente, a la persona. Pero la persona
es en tanto en cuanto se encuentra interactuando con un determinado medio, con una determinada cultura. Entonces, cuando tú de alguna forma diriges tu mensaje a un sujeto, pero no tienes en cuenta las claves de comprensión de este sujeto, porque no entiendes las claves de comprensión de esa cultura, no es que el sujeto sea tonto, no es que el sujeto sea malo, sea endemoniado, o que tú seas un mal predicador, o un mal transmisor, o un mal evangelizador, no. Es que no has captado una cosa que es fundamental, que es el ABC. Y es que este sujeto no vive en la estratosfera, vive en un determinado marco, influido por ese marco. Los jóvenes, bueno, son hijos de su tiempo como lo hemos sido todos nosotros. ¿Cómo es ese tiempo? Es decir, ¿cómo es esa cultura? ¿Qué valores o no valores realmente está, digamos, transmitiendo? Entonces, claro, tú en ese sentido necesitas, de alguna forma, conocer esas claves. Porque esas claves son las que, de alguna manera, en gran parte, están, digamos, afectando a la forma de sentir, de estar, de comprender ese sujeto. Ese sujeto. Por eso, la Iglesia cada vez tiene más en cuenta este tema de la cultura. No podemos realmente abandonarlo, porque vemos de alguna forma hoy el peso que tienen los medios de comunicación. Eso es una cultura, la cultura de los medios. El peso que tienen determinados grupos, el peso que tienen las redes ahora, que tiene Internet. Claro, eso va generando una forma de comprender y de estar. Entonces, claro, este sujeto... yo suelo poner el siguiente ejemplo. La carta a los Hebreos, creo que el capítulo 11 lo dice muy bien. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Claro que sí. La evangelización es cosa de dos. Jesucristo y el sujeto. Jesucristo es el mismo, pero este no es el mismo. Aquello que decía muy bien Julián María, somos el mismo pero no lo mismo. Es decir, vosotros creéis que las experiencias fundamentales del ser humano, entre las que está, por ejemplo, la experiencia del amor, ¿es la misma en el hombre de Atapuerca que en el Macbeth de Shakespeare, que en un tío de la modernidad o en uno de la posmodernidad? No, el amor ha existido siempre, pero su forma de comprensión es distinta. ¿Por qué? Porque el sujeto que lo vive lo comprende de manera diferente. Entonces, claro, tú no puedes de alguna manera, aunque el mensaje sea el mismo, comunicarlo de la misma forma a sujetos que se autocomprenden de formas distintas. Este es el sentido que tiene la nueva evangelización. Lo de nuevo no es por el contenido, Jesucristo es el mismo siempre. ¿Qué es lo que cambia? El receptor. ¿Y por qué cambia el receptor? Porque la cultura, perdonad la expresión, no la conoce ni la madre que le dio a luz. Es muy diferente. Es muy diferente. Claro realmente que las experiencias son siempre las mismas. Nacemos, morimos, nos divertimos, la muerte, el dolor, el sufrimiento, el amor, la reproducción. Pero ¿se entiende de la misma manera? Hace 50 años el tabú, ¿cuál era? Sexual. Nadie era, digamos, se le ocurría realmente comentar sus experiencias sexuales o, digamos, sus imaginaciones. Hoy, eso da puntos, hasta para un currículum. Así de claro, pero exagero un poco, pero permitidme la exageración. Y sin embargo, el tabú entonces, ¿cuál era? Ese. Ahora, hablar de la religión es lo más normal. Hoy el tabú es religioso. Tú en un debate normal, quiero decir, entre amigos, dices, pues vas a misa y dices, qué mal gusto tienes, ahí deja eso aparte. Porque eso forma parte ahora del ámbito privado. ¿Quién ha cambiado? El sujeto. ¿El sujeto por qué? Pues porque está dentro de una, digamos, un conglomerado, dentro de una cultura que se comprende de maneras distintas. Entonces, repito, la novedad de la evangelización es la misma siempre. Aquí uno tiene que anunciar el evangelio siempre, hasta el final de los tiempos. Eso no cambia. Y el contenido es el mismo siempre, el mismo ayer, hoy y siempre, dice la carta a los Hebreos. ¿Quién es el que cambia? El sujeto. ¿Por qué? Porque está en un marco cultural totalmente diferente. Aunque las experiencias sean las mismas que el de Atapuerca, repito, porque ese señor nace, muere, tiene que reproducirse, tiene que cazar, hombre, ya no caza de la misma manera, etcétera, etcétera. Pero su forma de entender eso es distinta. Y es distinta. Entonces, no es que el sujeto de alguna forma sea alguien que no quiere entender o que sea malo en sí. No, es que esta gente joven hoy... No. Es que hay que comprender de alguna forma esas claves. Bien. Luego entro en lo que es evangelización y cultura. Es decir, cómo eso, digamos, haciendo un repaso por la historia, ¿verdad? Dios y las culturas a través de la historia, la ruptura entre el evangelio y la cultura, y necesidad de una definición de términos. Aunque previamente ya hemos hecho una definición de cultura anteriormente, pero vuelvo otra vez sobre ese tema, sobre el término fe. No solamente es contenido, la fe es fundamentalmente, antes que nada, el acto de confianza, es decir, el sujeto que pone su confianza en la roca firme, en Dios o en Cristo.
Y luego el término diálogo. ¿Qué es lo que queremos decir con eso del diálogo fe y cultura? Que ahí, bueno, pues también hay que aclarar, digamos, cosas, porque a veces el diálogo se entiende como mero pastiche, como un llegar, digamos, no. El diálogo, la primera condición es partir de la verdad de cada uno, aunque lógicamente luego, en el diálogo, pues haya incomprensiones o veamos que no podemos llegar mucho más allá. Pero es falso un diálogo que parte de una situación distinta de la que realmente es, simplemente por intentar llegar a un acuerdo. Eso es falso. Y luego entramos en lo que es la inculturación del Evangelio y, bueno, los distintos términos que se han ido utilizando, ¿verdad? Adaptación, encarnación, implantación, indigenización, contextualización, enculturación, aculturación, inculturación, ¿verdad? Y junto a eso pasamos luego a evangelizar la cultura, es decir, son como las dos caras, la inculturación y la evangelización, lo que tiene que ver de alguna manera con propiamente la encarnación del Hijo de Dios. El Hijo de Dios se hace hombre para que el hombre se haga como tal Hijo de Dios. Inculturación del Evangelio, evangelización de las culturas. La conclusión, entro en la cuestión de la inculturación de la evangelización en la modernidad, toda la cuestión de modernidad y posmodernidad. He incorporado, con respecto al curso pasado, pues lo del sínodo actual, es decir, los elementos fundamentales tanto de los lineamenta como el instrumentum laboris y el mensaje al pueblo de Dios del último sínodo, y luego las referencias bibliográficas, bueno, pues todo lo que tiene que ver con, bueno, los materiales de alguna forma a los que podéis acceder, un poco los que a mí me parecieron más importantes, ¿verdad? Y ahí, bueno, viene un conjunto de textos que me parece que son tanto citados en el texto, pero otros que podéis hacer realmente uso de ellos. Con respecto a lo que las actividades de aplicación, es decir, lo que os voy a pedir, ¿verdad? A ver si me quiere dejar ahora. Ya. Mirar, lo que os voy a pedir es lo siguiente, una de estas tres cosas, ¿verdad? El alumno puede elegir entre tres actividades diferentes que le propone el profesor, ¿verdad? Bien, lectura de 2 capítulos de los sendos libros de Monseñor Fernando Sebastián Aguilar, el de, concretamente, bueno, el de evangelizar, que tiene un capítulo sobre el diálogo fe-cultura, ¿verdad? Y del nuevo tiene también, en otra clave, ¿verdad?, también el diálogo fe-cultura, de los dos. De este primero, no es muy ortodoxo, pero bueno, lo he puesto en PDF y lo he introducido aquí. Haré lo mismo con este también, para que lo tengáis de alguna forma, ¿de acuerdo? Lo tengáis y lo subo a la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo que os pido, hay que exponer de forma ordenada en un texto de no más de 20 folios las ideas fundamentales que presentan cada uno de los textos, una valoración personal de los mismos desde su reflexión personal y experiencia pastoral. Ambas partes han de estar diferenciadas. Luego, elaboración de un ensayo, otro posible trabajo, más de 20 folios, donde se recojan las ideas claves que sobre la cultura y la enculturación presentan los documentos conclusivos de las 4 últimas conferencias generales del Episcopado Latinoamericano, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Se valorará espacialmente cómo el alumno da cuenta de la evolución de sus términos en el transcurso de las distintas conferencias. Y luego el tercero, tiene que ver más un poco para Europa, ayudándose a la lectura de las páginas del desafío del relativismo del libro de Bartolomé Sorge, que también estas páginas están, os las he subido, Introducción a la doctrina social de la Iglesia, citado en la bibliografía. Hay que hacer un trabajo, extensión más en 20 folios, sobre la crítica al relativismo en el Magisterio Benedicto XVI, para lo cual el alumno tendrá que hacer referencia a sus escritos magisteriales y a las páginas del libro del Ratzinger, cuando era teólogo, Fe, Verdad y Tolerancia, páginas 51-97. Pues bien, una de esos 3 trabajos, es decir, o bien lo de Fernando Sebastián, Diálogo, Fe y Cultura, en esos 2 libros, o bien centrarse en los 4 grandes documentos de del CELAM, sobre cómo aparece recogido la cuestión de la cultura y la inculturación, o bien sobre la cuestión del relativismo en este libro de la Introducción a la doctrina social de Bartolomé Sorge. Es un gran teórico, es un padre jesuita, y bueno, pues expone muy bien los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, y este tema del relativismo lo coge bien. Eso ayudado realmente por el libro de Ratzinger, Fe, Verdad y Tolerancia, ¿de acuerdo? Y luego en el foro de debate, cuando corresponda, ¿verdad?, hay 2 preguntas que nos servirán realmente. Primera, ¿cuáles son las dificultades que aparecen a la hora de decir y expresar la fe de la Iglesia en contextos culturales distintos a aquellos que han servido de expresión cultural a dicha fe? Luego, el mundo está conociendo fuertes cambios que generan nuevos escenarios y nuevos desafíos para el cristianismo. ¿Cuáles son estos desafíos?
¿Cuáles son las nuevas oportunidades que permiten mostrar el rostro auténtico de la fe? Conviene tener muy en cuenta los lineamenta como el instrumento en labores del Sínodo de los Obispos, están publicados, están en la página web del Vaticano, y bueno, del Sínodo de los Obispos, así como el mensaje al pueblo de Dios de los padres sinodales al terminar el sínodo. Todos esos documentos están en la página web del Vaticano, ¿de acuerdo? Bien, esto cuando corresponda, ¿verdad? Pues entraremos en el foro para discutir, ¿de acuerdo? Tenéis, os he ido subiendo, repito, entre las lecturas hay 2 textos fundamentales de Juan Pablo II cuando estuvo en la ONU y en la UNESCO sobre el tema de la cultura, muy importantes. Y luego está el fichero que os he dicho de Bartolomé Sorge, de Introducción a la Sociedad, el de Evangelizar de Fernando Sebastián. Os subiré el otro que me queda y os iré, digamos, subiendo a lo mejor alguna cosa más, ¿de acuerdo? Pero para que lo tengáis. Pero repito, en el índice de contenidos están los 46, 5 folios del texto que os he preparado siguiendo el esquema que os he dicho antes, ¿de acuerdo? Bueno, tengo también ahí el correo electrónico para cualquier cosa, pues nada, a vuestra disposición y estamos al habla, ¿de acuerdo? ¿Una pregunta? Sí. Has dicho que para hacer los trabajos uno de los 3, sí. Uno de los 3 había puesto los documentos de Medellín, Puebla. Sí, los 4. ¿Esos los subirá o los tenemos? Es que mejor tenéis que cogerlos, porque es que esos son, digamos, más... y esos, me parece, en el CELAN y eso como está en la página web se pueden descargar, ¿de acuerdo? Eso se descarga. Están, ¿verdad? Sí, esos están en la página, digamos, del CELAN, ¿de acuerdo? Se recogen, esos están cogidos, ¿de acuerdo? Eso es entrar en eso y los podéis coger. ¿Alguna cosa más? Cualquier dificultad, ya sabéis, averecu@planalfa.es es mi correo, lo tenéis ahí, ¿de acuerdo? Muy bien, pues gracias por vuestra atención.